además porque prometí que le iba a mandar, está grabando. Pero justo largamos acá. Explicamos el título y subtítulo de esto. Pero el texto tiene sus avatares. Es el primer texto psicoanalítico que escribe Lacan. En realidad lo escribe en 1936 y lo presenta en el 16º Congreso Internacional de la IPA. Ese Congreso Internacional es el último que se hace antes de la guerra, de plena guerra. El presidente del Congreso era Ernest Jones, el titular de la Asociación Psicoanalítica Inglesa, que es quien siempre monopolizó la Asociación Psicoanalítica Mundial hasta que los lacanianos se escinden, digamos, y hay otra internacional. Pero, ¿qué ocurre? Lacan, que era un tipo de pocas pulgas y mucho más siendo joven, no dejó la ponencia. Leyó El Estadio del Espejo, la primera versión, pero Ernest Young, como no le gustaba para nada, porque lo que se dice ahí es que es una formación del yo a partir del otro, y no a partir de cierta intimidad que el yo tendría consigo mismo, lo cortó. Cuando llegaron los 10 minutos, le dijo se terminó su tiempo. Entonces Lacan se levantó, se llevó la ponencia y no se la dejó en secretaría. De manera que no se conoció, y se conoció después por determinadas versiones, esa primera versión del texto. Pero van a pasar 30 años hasta que exista la versión que ustedes están leyendo, que es la presentada en el año 1949 en el 17 Congreso, o sea, 2 congresos después. O sea, iba a estar publicada recién y accesible para todos en 1966. De manera que un texto del 46 lo conocemos en el 66 y fue publicada definitivamente en los escritos de Lacan, en Escritos 1, que es de donde yo tomé la versión que ustedes tienen en el blog y que es la fuente que vamos a trabajar. ¿Cómo se ubica este texto en la obra completa de Lacan? Es un texto inicial que Lacan va a ir manteniendo siempre en su estructura, pero que va a ir cambiando las formas como piensa el espejo. Ustedes van a ver la versión inicial, que es la clave, ¿no? Lacan era un joven y estudioso médico, tenía 35 años, era psiquiatra cuando lo escribió. Y es el primer texto psicoanalítico y está precedido inmediatamente de 2 textos que tienen que ver con la psiquiatría forense. Habían ocurrido el año anterior a la presentación de esto 2 sucesos policiales que conmovieron a Francia. Un suceso fue lo que se llamó el caso Aimé, que es el caso de una campesina francesa, pero que ya vivía en París, que se llamaba Marguerite Pantin. Marguerite Pantin era empleada en el correo de París, en la seccional central, en el Louvre. En la sección, como ustedes dijesen, bueno, en la agencia Louvre trabajaba Marguerite Pantin. Marguerite Pantin tenía veleidades de ser escritora y veleidades también de ser artista. Trataba de verlo. Y de pronto, Marguerite Pantin estaban dándose en París en ese momento una obra de mucho éxito que se llamaba Tout va bien, todo va bien, curiosamente, y estaba a cargo de una enorme artista y muy popular de ese momento, era una comedia, que se llamaba Huguette Dufaux. Huguette Dufaux era la actriz del momento, entonces estaba a la obra de teatro y sin más la espera la salida y sin más saca un cuchillo de entre la ropa e intenta matarla. No la mata, pero queda seriamente herida Huguette, esta artista, Huguette Dufaux, y no la mata porque la propia Huguette toma el cuchillo desde la hoja, por lo tanto se destroza una mano prácticamente, pero la asesina es atrapada inmediatamente
a quien le va a poner como nombre de paciente M, es atrapada por la policía, y la policía derivaba al asilo de Santen. Había un asilo o un lugar específico para presos psiquiátricos. Bueno, allí Lacan toma contacto con el caso M, conoce a esta persona y escribe un trabajo que escribe su tesis de doctorado en medicina. La tesis de doctorado se llama De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. A Lacan le empieza a interesar esencialmente como enfermedad básica, estudió la paranoia. La paranoia es el tema que le interesa para terminar con la psiquiatría y para entrar en psicoanálisis. Inmediatamente, y ve que lo que se ha desarrollado en M es un tipo de paranoia, que la va a explicar más adelante, ¿no? La va a explicar como una paranoia de autopunitiva. O sea, que en realidad M mata o trata de matar a esta artista porque ve en esta artista, ve en la imagen de esta artista, lo que ella no iba a poder ser. Una gran actriz, una reconocida escritora. Tanto es así que cuando después de 10 días de delirio, digamos, y de salir del delirio paranoico, se arrepiente del crimen y dice que ella no lo quería matar. A Lacan le interesa esto, que no la quería matar, pero la mató, que la vio en determinado momento, esa imagen le trajo un delirio determinado. El segundo caso es más conocido por todos nosotros, es el caso de las hermanas Papin. El primer crimen que él trabaja es en el año 32. El de las hermanas Papin conmueve a todo París y es de 1933. Las hermanas Papin, Jean Genet escribió una obra de teatro sobre esto que se llama Las criadas. Hará 4 o 5 años yo vi una versión preciosa por Marilú Marí, que es argentina y vive en París, en el Teatro del Presidente Alvear. Bueno, es un cuento, acá la cuenta Jean Genet la historia, digamos, y hace una obra de teatro con esto. Bueno, el caso es que las hermanas Papin eran 2 hermanas que trabajaban de empleadas, de sirvientas, como se le decía en ese momento, en la casa de una madre y la hija. Las hermanas Papin no tenían ninguna irregularidad especial ni nada, y trabajaban en esa casa, ni tenían ni nunca habían demostrado ninguna tendencia hacia el crimen ni nada, pero en determinado momento las 2 hermanas se unen y la matan, a la madre y a la hija. Ahí sí se consuma y la matan. Lacan trata ese caso también de paranoia y va a decir que en este caso lo que ellos mataban en sus 2 patronas, la madre y la hija, mataban a aquellos que ellas no pudieron ser, mataban en realidad una imagen, un espejismo, un ideal. Es decir, que la conducta, por así decirlo, lo que nosotros llamaríamos hoy conducta, o las actitudes del yo, están bastante determinadas por la imagen que nos hacemos del otro. La psicología y la filosofía francesa en el año 30, o a mediados de los 20, empieza a hacer un giro empieza a romper con la psicología de la intimidad, con Bersón, con la vida interior, y empieza a poner cada vez más el acento en que en realidad el yo se conforma en relación con el otro. En ese momento,
Lacan, que le interesaba mucho la filosofía, deja de admirar tanto a Spinoza y a la noción de sustancia, y se revoluciona París porque Alexandre Koyev empieza a dar sus cursos sobre Hegel. En Francia Hegel no era conocido. Entonces él da un curso donde tiene como alumnos a nenes como Lacan, Foucault, Sartre, Merleau-Ponty. Es decir, es el primero que enseña la fenomenología del espíritu. Y aparece allí también en psiquiatría, de a poco, una corriente denominada fenomenológica. Es decir, que va a creer que la vida psíquica y la vida personal se forman esencialmente en la relación con las cosas, en la relación con el otro. Tenemos que liberarnos, decía Sartre también en esa corriente, en un escrito de juventud, de Amiel y de la vida interior. No hay un yo, una intimidad, no hay una corriente de conciencia en el cual se nos forma a nosotros la personalidad, por así decirlo. Dice Sartre, si de pronto pudiésemos entrar en una conciencia, entraríamos como en un viento o en un remolino y seríamos expulsados afuera de ella, hacia otra cosa, hacia el otro, porque es en el otro y con el otro que se forma el yo. O sea, hay un real cambio en la corriente de la psiquiatría francesa, y al mismo tiempo Lacan empezaba a estudiar a Freud. Y una de las grandes cuestiones de Freud era establecer un nuevo paradigma para la vida psíquica. Este nuevo paradigma para la vida psíquica, que se va a expresar en el año 1900 en su primera tópica, dice que la vida psíquica está construida por tres instancias: conciencia, preconciencia e inconsciencia. Y que las enfermedades psíquicas son procesos, que uno no se agarra a una paranoia como se agarra un resfrío, o no se agarra, estoy admitiendo a Carlos Pasallo, que no había podido entrar, más aún, que estos procesos pueden ser muchas veces revertibles, con lo cual aquel primer Freud también lleva un gran aliento a la psiquiatría, que la psicosis, o sea, las locuras, bajo determinadas formas pueden llegar a curarse. Porque en realidad una enfermedad es simplemente una derivación de una forma de salud previa, que no nos enfermamos de golpe, que somos todos enfermos y sanos al mismo tiempo, y que dependerá de la relación con el otro, que dependerá de la relación social, que dependerá de muchas cosas. Nosotros solemos decir, cuando vemos un violador serial, que nos molesta tanto, generalmente cuando va a la televisión a hacerle notas al vecino, al de al lado, decía, pero era un buen tipo. Yo lo veía acá siempre, de hombre salía, barría la vereda, vivía con su mujer, con sus hijos. La verdad que no. Y Freud diría, pero por supuesto. Dice, pero de pronto hay algo en la cadena que deja de funcionar. Ese eslabón perdido desarrolló una conducta determinada. Para terminar esta exposición y pasar a un diálogo con ustedes, les voy a pedir que para la próxima reunión ustedes lean ya en el trabajo mío el punto que sigue, que después de lo que yo leí, y el punto 1 que se llama ¿qué son las identificaciones? Y el punto 2 que se llama ¿qué son las imágenes? Porque ahí van a tener una idea, digamos, de qué manera en contacto con imágenes y con identificaciones con otro, es Aimé, la pobre Aimé queriendo ser artista, y cuando ve una actriz arriba de la escena la quiere matar. Porque estas identificaciones
son al mismo tiempo muy gratas para nosotros, pero al mismo tiempo nos provocan una gran agresión. Porque esa imagen que está en el espejo, queremos nosotros ser ella, y si no podemos ser ese ideal de yo que está ahí, esto nos provoca agresividad. El estadio del espejo surge de un sencillísimo experimento que las que han sido mamá lo saben, las que son psicoanalistas o psicólogas la saben por otra manera, que a los 6 meses se produce, y es de los pocos lugares donde la canda fechas, entre los 6 y los 18 meses se produce un hecho inédito. Si ustedes ponen a los 6 meses, ha terminado el destete, etapa clave. Si ponen a un niño frente a un espejo, el niño se va a quedar encantado, lo va a mirar, va a querer tocar el espejo, se va a entretener. Es un claro antecedente de la televisión, que es un espejo pero preciosísimo. Pero esa primera imagen frente al espejo es clave. En cambio, si ustedes ponen al lado al animal en la escala zoológica más parecido a un niño, que sería un chimpancé de esa misma edad, el chimpancé no le interesa para nada quedarse frente al espejo. Se mira un poco e inmediatamente se va. Esa fascinación por el espejo va a cumplirse entre los 6 y los 18 meses del infante. Después va a venir una etapa que va a ser la del Edipo. ¿Qué es lo que lo fascina al niño sobre todo? Que por primera vez se puede ver entero. Nosotros no podemos vernos el cuerpo entero, no vemos el brazo, no vemos la cara. Nosotros tenemos dos limitaciones. La cabeza no gira 360 grados, por lo tanto, lo que hay atrás yo no lo puedo ver, sino reflejado en algo. Y al mismo tiempo, el espejo es la primera imagen unitaria que tiene el niño. Si ustedes le dan al niño para jugar a una niña una muñeca o cualquier juguete, nos enojamos mucho, lo primero que hace es despiezarlo. Le saca los brazos, le saca la cabeza, ya va el padre a decir, no, vení que te lo armo otra vez, o un varón el auto, le saca la rueda, le saca. ¿Por qué? Porque esa imagen de completitud es tarda. Él tiene, por ejemplo, un gran desarrollo perceptivo, ya a los 6 meses prácticamente ve completamente, como cuando va a ser adulto, está muy desarrollada la visión, pero no está desarrollada la unidad corporal. Entonces, la primer unidad del cuerpo se la da el espejo. Y lo primero con que él se va a identificar es con la imagen de él mismo en el espejo. Eso le da una enorme calma. La mamá lo ha destetado. Ese proceso es bastante cruento para él. Por lo tanto, ahora tiene la garantía de aunque no esté la mamá, algo va a haber. Algo va a haber. Porque él vio que él está. Y va a ver luego que hay otras cosas que se reflejan en el espejo. Así que esta es la introducción que quería hacerlo. Aprovechemos estos minutos, 10 minutos finales que tenemos de la reunión, y si ustedes van conectándose o dándose sonido o pidiéndome la palabra, yo se las doy y van largando las preguntas o el diálogo. Sí, yo que esperaba que te silenciado el micrófono. Adelante, Silvia, sí. ¿Me oís? Ah, bueno. Perfecto. No, sí, yo quería hacer un pequeño comentario, un agregado a todo esto que vos planteaste sobre este primer momento de captura y captura. Habla un poquitito más lejos, quizás, porque está reverberando. Quería decir algo respecto a ese primer momento de captura y captura políticamente al exterior, ¿no? El ajetreo jubiloso que dice acá. En ese momento lo que dice la Kant era algo que
la percepción, que eso los filósofos realmente lo saben mejor que yo. Ahí está, cuando bajaste, te estamos escuchando mal. Cuando A ver, bajaste para abajo te escuchamos. ahora, sí, Ahí en ese mejor. primer momento, ahora se Sí. escucha, en ese primer momento del agitero numeroso, cuando ves su imagen en el espejo, es un momento que es un instante, que le acabo de decir, que es una percepción, que es algo que se constituye de manera instantánea, ¿no? Porque arma esta diferencia. Después sí, con el factorado por lo simbólico, por el campo del otro, va a armar todas esas identificaciones, la precipitación de identificaciones, se va a construir ese moi, que vos decís que ese sello fuerte, con el que después lo manejamos en el mundo de la cultura. Ese primer momento inaugural es instantáneo. Instantáneo. Es una de las diferencias que tiene con el sultán, con el monito de Sackler, es que el monito va a buscar la banana y tiene un desarrollo instrumental y consigue la banana. Va a buscar algo del orden de llevar un objeto de la necesidad. El chiquito que todavía tiene esa, digamos, prematuración, que todavía no tiene capacidad instrumental, lo que va a hacer una anticipación, que el monito no puede tener esa anticipación en su cerebro, y va a construir una imagen que en realidad está totalmente inadecuada en relación al objeto de la demanda, a la naturaleza, porque esa imagen que va a construir no le sirve de nada, es puro goce, ¿no? Es correcto. Correcto, no pero lleguémosle hasta ahí, Silvia, porque Silvia es psicoanalista, de manera que conoce. No, eso quería decir nada más, eso, que en ese instante. Y es instantáneo. Sí, es instantáneo, es como, no sé si se puede decir, no sé, pero bueno, que tiene esa característica de lo que dice la Ley, dice, ajá, ahí me di cuenta, ahí vi el momento de ver. Estoy entero. No había visto, no vi. Eso quería decir. Y estoy entero y de una sola vez. Bueno, eso es un encuentro. Claro. Y es quería decir algo más, que lo que genera es la ilusión de la unidad del cuerpo, porque eso es una ilusión, digamos, que es lo que nos permite andar por la vida, digamos, esta idea de que tenemos un cuerpo, y además lo que hace que el chiquito diga, bueno, no soy solamente un cuerpo fragmentado, hay un cuerpo acá, ¿no? Hay un cuerpo unitario. Exactamente. Tengo Bior, me había pedido la palabra, Eduardo Bior. Hacé tu pregunta y luego vamos a mejorar el sonido. Yo no pedí la palabra, no, lo que te pedía... Que mejore el sonido. Que hicieras un breve resumen de lo que dijo Silvia, porque se entendió muy mal, está muy entrecortado. Sí, yo diría que el resumen está en la palabra instantáneo, es una cosa que de golpe el niño se enfrenta frente al espejo y ve que es una figura que tiene un cuerpo, una corporalidad. Esto es enorme y además se identifica con el tiempo. Primero lo va a intentar tocar, va a verlo, pero con el tiempo va a surgir allí lo que vamos a ver en la próxima reunión, que es un ideal de yo. Ese soy yo. Claro, después van a aparecer reflejados con el tiempo, van a aparecer en el espejo otras figuras. Bueno, y van a aparecer un mecanismo que van a ver en la reunión que viene, que se llama identificaciones. Yo voy a tener una gran identificación con la figura que aparezca. Esa identificación, en principio, va a ser con la que aparezca en el espejo, pero después siempre va a haber una figura con la cual yo me voy a tratar de identificar, con mi maestro, con mi mamá, con un chico que me gusta, con lo que ustedes quieran, pero que la construcción de ese yo fuerte, ese yo, va a ser por identificaciones. Y que estas identificaciones a veces son frustrantes y despiertan agresiones. Por ejemplo, insisto, que dentro de un ratito unos tipos salgan a la calle para hacer una marcha contra el comunismo, es algo que no, digamos, está en el orden imaginario. Si hago un salto completo a Lacan, diría, Lacan va a hablar luego de 3 registros, ya no más de consciente, preconsciente e inconsciente, sino de real, simbólico e imaginario. El orden simbólico
por así decirlo de una manera muy provisoria, es el software que traemos cada uno de fábrica. El imaginario, lo real, está proscripto. Y si adviene, adviene como una cosa terrible. Por ejemplo, una pandemia. Si ustedes quisieran ver algo importante, cómo daña, digamos, a nuestro imaginario, que de pronto aparezca una pandemia, que se nos exija algo que es antihumano por excelencia, que es aislarnos socialmente. Fíjense, se le está pidiendo al que es un zoón político, un animal político, que se quede solo en la casa. Una cosa es que se quede solo en la casa porque no tenga amigos, porque tiene problemas, porque por lo que sea, pero otra cosa es que eso pase a ser conducta, es terrible. Irrumpió un real para el cual no tenemos software, hay ahí una falla simbólica. E inmediatamente cada cual construye un imaginario para poder tener que arreglársela con eso. Y bueno, me quedo acá, pero en realidad alguien está peleando por mí en la calle, el gobierno es bueno, lo que ustedes quieran. Pero en realidad el imaginario es el núcleo duro de una personalidad. Anita, creo que levantaban la mano. Sí, igual se nos está terminando el tiempo.